Bendiciones, continuamos en este desafío de lectura bíblica 2024 y recuerda que el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días para que leamos la Biblia durante este año. Ahorita estamos leyendo el segundo libro del profeta Samuel en el capítulo 6, 7, 8, 9. 4 capítulos son los que vamos a leer. Así que toma tu Biblia, toma tus lápices si te gusta subrayar y te recuerdo que la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. ¿Estás listo? Vamos a comenzar con este desafío. Capítulo 6. David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Balá, de Judá, con todo su ejército, para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Usa y Ahío, los hijos de Abinadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahío iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaba alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usa y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Usa. David entonces tuvo temor del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Entonces ordenó que, en lugar de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, la llevaran a la casa de Obed-Edom, el de Gat. Y así el arca del Señor se quedó 3 meses en la casa del gitita Obed-Edom, y Dios lo bendijo a éste y a toda su familia. Cuando David se enteró de que por causa del arca del Señor habían bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, lleno de alegría llevó el arca a la ciudad de David. Apenas habían dado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando David ofreció en sacrificio un buey y un carnero engordado. Ataviado con un efod de lino, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Lo mismo hacía todo el pueblo de Israel que acompañaba el arca del Señor. Todo era júbilo y sonido de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y al ver a David saltar y danzar delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a una tienda de campaña que David había ordenado levantar, y allí ofreció al Señor sacrificios y ofrendas de reconciliación. Luego de ofrecer los sacrificios y las ofrendas de reconciliación, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió entre el pueblo, hombres y mujeres, un pan y un trozo de carne y una torta de pasas. Después de eso, todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. David se dirigió entonces a su casa para bendecirla, pero Mical salió a recibirlo y le dijo: «Qué bien ha quedado el rey de Israel al dejar al descubierto sus intimidades frente a las criadas de sus sirvientes. Tal desfachatez solo es propia de un hombre cualquiera». Pero David le respondió: «Sí, dancé, pero lo hice delante del Señor, porque Él me eligió para reinar sobre el pueblo de Israel. El Señor me ha preferido a mí en lugar de tu padre y de toda tu familia. Y aún podría rebajarme más, según tu opinión, pero a los ojos de las criadas que tú mencionas seré objeto de honra». Y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijos de David. Capítulo 7. Tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo: «Mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas». Y Natán le respondió: «Pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo». Pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: «Ve y dile de mi parte a mi siervo David, ¿tú me vas a construir una casa para que yo la habite? Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha no he vivido en ninguna casa. Más bien he estado en tiendas de campaña y en enramadas. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. ¿Pero acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? Dile también de mi parte: yo soy el Señor de los ejércitos. Te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas, para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel.
Yo he estado contigo por donde quiera que has andado. He destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. ¿Qué te parece si subrayamos estos dos versículos, el versículo 8 y 9? Me gustaría reflexionarlos un poco más tarde y te invito a que también lo hagas. Es como palabra de Dios para tu vida. Además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca para que viva en paz y nadie lo mueva de allí, ni los malvados lo aflijan como lo hicieron antes cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él será un hijo. Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Oye, estos dos también los voy a subrayar. Tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Y Natán le comunicó a David todas y cada una de estas palabras y de esta visión. Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Todas estas maravillas las he realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú. Tal y como lo hemos sabido, no hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú lo liberaste para hacerlo tu pueblo, le diste un nombre y en su favor hiciste grandes y terribles proezas, porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo, tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho a mí y a mi familia, y haz todo lo que has dicho, que tu gran nombre sea siempre reconocido, que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel, y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, que has dado a conocer este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Por eso, este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y a hacerte esta súplica. Tú, Señor y Dios, eres Dios y tus promesas, este siervo tuyo, son verdaderas. Dígnate a bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Oye, yo quisiera subrayar todo este capítulo. Está padrísimo. Te invito, te desafío a que memorices algunos textos de este capítulo 7. Está buenísimo. Haz los tuyos, porque el Señor es tu Dios, Señor y Dios. Capítulo 8. Tiempo después, David peleó contra los filisteos y los derrotó. Los hizo sus súbditos y les arrebató Meteg Amá. Peleó también contra los moabitas y como los derrotó, hizo que se tendieran en el suelo para medirlos con un cordel. A los que quedaban dentro de 2 medidas del cordel los mataba, pero dejaba con vida a los que quedaban dentro de una medida de cordel. Así los moabitas se convirtieron en sus súbditos y tuvieron que pagarle tributo. David también derrotó a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste iba a recuperar su territorio cerca del río Éufrates. David capturó a 1,700 soldados de caballería y a 20,000 soldados de infantería. A la mayoría de los caballos los desjarretó, pero dejó suficientes para tirar de 100 carros. Los sirios llegaron de Damasco en ayuda de Hadad-Ezer, pero David también los derrotó y mató a 22,000 de ellos. Luego puso guarniciones en Siria de Damasco y sometió a los sirios y les impuso tributo. Y por donde quiera que David iba, el Señor lo ayudaba. A los soldados de Hadad-Ezer que capturó, David les quitó sus escudos de oro y los llevó a Jerusalén. Además, el rey David les quitó gran cantidad de bronce a Betaj y a Berotai, que eran ciudades de Hadad-Ezer.
Cuando Toi, el rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Joram para que visitara al rey David y le llevara saludos de paz y felicitaciones por haber vencido a Hadadezer, que era su enemigo. Como obsequio, Joram le entregó utensilios de plata, oro y bronce, que David aceptó, y junto con el oro y la plata que les había quitado a las naciones que había sometido, y todo se lo dedicó al Señor. Todo eso era el botín arrebatado a los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos y los amalecitas, y a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así fue como David ganó fama, y cuando regresaba de derrotar a los sirios, luchó contra los edomitas en el Valle de la Sal, y allí acabó con 18,000 soldados de ellos. Por todo Edom puso guarnición, y los edomitas se convirtieron en súbditos de David. En todas las batallas el Señor estaba con David, y siempre le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, impartiendo justicia y equidad entre su pueblo. Joab, hijo de Zeruya, era el general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era su cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era su secretario personal. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los cretenses y peleteos, y los hijos de David eran sacerdotes. Capítulo 9. Un día, David preguntó: ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonathan, quiero darle muestras de mi bondad. Entonces llamaron a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿así que tú eres Siba? Y éste respondió: así es, para servirte. El rey preguntó: ¿queda algún descendiente de Saúl a quien yo pueda darle muestras de bondad en nombre del Señor? Siba le respondió que aún quedaba un hijo de Jonathan, pero que estaba lisiado de ambos pies. El rey le preguntó dónde estaba, y Siba le respondió que estaba en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David ordenó que fueran por él y lo llevaran de la casa de Maquir a su presencia. Cuando Mefiboset, hijo de Jonathan y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó: ¿así que tú eres Mefiboset? Y éste contestó: aquí me tienes para servirte. Y David le dijo: no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo: ¿pero quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo: hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos para que no les falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Siba, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le respondió al rey: yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comería con él, como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y siempre comía a la mesa del rey. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Está bastante interesante, me gustó mucho la lectura, como que ya dejamos ese tiempo tan aguerrido, ¿no? Tan lleno de violencia, y ahora vemos el corazón de David. De hecho, observamos que él pudo ver el corazón de Dios, y por eso creo que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que no te puedes perder la lectura del día de mañana. Nos vemos, échale muchas ganas, y recuerda, la Biblia es el único libro donde el autor está presente cuando la lees. ¡Hasta mañana!